Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que seguramente ha capturado la atención de muchos de ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andercel y un drama que ha salido a la luz, algo que tiene que ver con los celos. Si han oído bien, los celos entre dos de las personalidades más queridas y seguidas de la televisión turca. Si aman las historias de amor, los chismes jugosos del mundo del entretenimiento y por supuesto, si son fans de esta talentosa pareja, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todos los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Toquen esa campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios turcos es bastante impactante. Durante mucho tiempo Kerem Bürsin y Andercel fueron la pareja soñada, la combinación perfecta de carisma, talento y química innegable en la pantalla. Su relación fuera de cámaras alimentó la fantasía de miles de seguidores, quienes los veían como el epítome del amor moderno. Sin embargo, como suele suceder en el turbulento mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. El título de este vídeo ya nos da una pista: Kerem Bürsin admite celos hacia Andercel, drama revelado. Esto sugiere que algo sucedió, algo que salió a la luz y que ha generado un revuelo considerable. Lo primero que debemos entender es el contexto. Kerem y Ande se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, también conocida internacionalmente como Love is in the Air. La química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas más comentadas del momento. Sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, cada gesto era analizado y celebrado por sus fans. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? La confesión de celos por parte de Kerem sugiere que las presiones de la fama, las miradas constantes y quizás algunas situaciones específicas pudieron haber creado tensiones en su relación. Los detalles específicos de este drama revelado aún están siendo desgranados por los medios, pero lo que se ha filtrado apunta a situaciones profesionales. En el mundo de la actuación, es común que los actores compartan escenario, o en este caso, pantalla, con otros colegas. Cuando una pareja ya es una figura pública y están en una relación, es natural que las dinámicas cambien. Las interacciones con otros actores, especialmente si hay escenas de romance o cercanía en proyectos futuros, pueden ser un terreno delicado. Y parece que Kerem, a pesar de ser una persona aparentemente muy segura de sí misma y abierta, también es humano y experimentó sentimientos de celos. Según los informes que circulan, la confesión de Kerem no fue un ataque o una crítica hacia Ande, sino más bien una reflexión honesta sobre sus propias emociones. Se dice que él mismo reconoció haber sentido celos en ciertas ocasiones, particularmente cuando Ande trabajaba en proyectos que requerían una interacción muy cercana con otros actores masculinos. Esto no significa necesariamente que hubiera una infidelidad o una falta de confianza, sino más bien una respuesta natural a la exposición pública de su relación y a las exigencias de sus carreras. Es importante recordar que ambos son actores profesionales y que estas situaciones son parte inherente de su trabajo. El hecho de que Kerem haya sido tan abierto sobre sus sentimientos es algo digno de destacar. En una industria donde la imagen lo es todo, admitir vulnerabilidad, y especialmente sentimientos como los celos, puede ser un acto de valentía. Demuestra que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, son personas con emociones reales y complejas. Esta transparencia, aunque pueda generar controversia, también puede ser vista como una forma de conectar más auténticamente con su audiencia. Los fans a menudo aprecian la honestidad, incluso cuando se trata de aspectos menos glamurosos de la vida. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta revelación. ¿Cómo podría esto afectar la percepción pública de la pareja? Por un lado, algunos podrían ver esto como una señal de que la relación no era tan sólida como se pensaba. Sin embargo, por otro lado, muchos otros podrían verlo como una prueba de que, a pesar de las presiones y las dificultades, su relación estaba basada en sentimientos genuinos y que incluso superaron momentos de inseguridad. Los celos, en su justa medida, pueden ser una señal de amor y apego. El verdadero desafío es cómo se manejan esos sentimientos y cómo se comunican dentro de la relación. También es crucial con sí.
Derar el papel de los medios y de las redes sociales en todo esto. La presión mediática sobre parejas famosas es inmensa. Cada paso que dan, cada foto que publican, cada interacción es escrutada. Esto, sin duda, puede magnificar cualquier problema o inseguridad. Lo que para una pareja común y corriente podría ser un malentendido pasajero, para una pareja mediática puede convertirse en un titular explosivo. La forma en que esta noticia se ha difundido demuestra cuánto interés existe en sus vidas privadas. Ahora, ¿qué significa esto para su relación actual? Si bien la noticia ha generado mucho debate, es importante recordar que Kerem y Hande ya no están juntos sentimentalmente. Su separación fue anunciada hace algún tiempo, y aunque los motivos específicos nunca se detallaron públicamente, este tipo de confesiones podrían arrojar algo de luz sobre las presiones que pudieron haber contribuido a su distanciamiento. O quizás simplemente son aspectos que ambos aprendieron a manejar y que en su momento fueron superados. La vida de las celebridades es a menudo una montaña rusa, y las relaciones no son inmunes a ello. Lo interesante de esta revelación es que nos permite ver a Kerem Bürsin en una faceta más humana. A menudo los admiramos por su talento actoral, su atractivo físico y su carisma en la pantalla. Pero detrás de todo eso, hay un hombre con sus propias inseguridades y emociones. Su admisión de celos hacia Hande Erçel no lo hace menos admirable, sino todo lo contrario. Demuestra que como cualquier ser humano, también tiene que lidiar con sus propios sentimientos y que busca la autenticidad en su vida personal. Para los fans de Sen Kalkapm, esta noticia puede ser agridulce. Por un lado, es emocionante tener más detalles sobre la dinámica de esta pareja tan querida. Por otro, puede ser melancólico pensar que a pesar de todo el amor que proyectaban, también enfrentaron dificultades. Sin embargo, el legado de la serie y la conexión que establecieron con el público es innegable. Y las lecciones aprendidas, tanto por ellos como por nosotros como espectadores, sobre las complejidades de las relaciones, especialmente en el ojo público, son valiosas. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre sus celos hacia Hande Erçel ha abierto una ventana a las complejidades de sus vidas y a las presiones inherentes a ser figuras públicas. Nos muestra que incluso las parejas que parecen perfectas en la pantalla enfrentan sus propios desafíos. La valentía de Kerem al admitir sus sentimientos, así como la profesionalidad con la que ambos han manejado sus carreras, son aspectos que merecen ser reconocidos. Esta revelación, lejos de empañar su imagen, podría, de hecho, humanizarlos aún más a los ojos de sus seguidores. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles sinceramente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de la confesión de Kerem? ¿Creen que los celos son algo natural en las relaciones, incluso entre celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima.